Hoy vamos a ver la independencia americana, el nacimiento de una nación. La vez pasada estábamos viendo cómo se va dando el predominio del mundo anglo y que cómo eso va a definir la identidad de la nación americana a través de la derrota de los franceses, y cómo estas guerras entre los ingleses y los franceses van a estar absolutamente determinadas por un factor que es el que le va a dar el resultado final: la alianza de los ingleses con los iroqueses. Cómo los iroqueses van a definir, a partir de toda su capacidad guerrera, la derrota de los franceses y de los algonquinos. Y vimos las naciones indias, y vimos cómo se habían formado estos seres de la gran tortuga, y habíamos visto cómo eran los seres del bosque, y habíamos visto cómo los iroqueses eran una confederación de naciones, y cómo estas naciones habían encontrado la paz a través del espíritu de Hiawatha, y cómo les había enseñado que la paz traía prosperidad, y eso había hecho posible la federación de las naciones iroquesas, y cómo se va a dar esta guerra. Y esta guerra va a determinar en últimas la derrota de los franceses. Pero esta guerra, que había durado 7 años y que había tenido un alcance tan supremamente grande, porque termina siendo una guerra empezando en las colonias y empezando en un escenario muy particular, y a partir de esta intervención de George Washington y todo eso, va a convertirse en una guerra grandísima entre Francia y la Gran Bretaña, que se va a disputar por todas partes. Se va a disputar en el oriente, en las Antillas. Habíamos visto cómo se va disputando en todos lados, y cómo esto finalmente termina en que van a ser derrotados los franceses y llegan a un acuerdo con los ingleses. Y el acuerdo es que los ingleses se quedan con todo el norte de América y los franceses recuperan las posesiones de las Antillas, que habían perdido a manos de los ingleses durante todo el increíble teatro en que se desarrolló esta guerra. Y a eso lo habíamos llamado el Pacto de la Nieve por el Azúcar. Los ingleses se quedan con la nieve, o sea, todo el norte de América, y los franceses se van a quedar con el azúcar, o sea, las plantaciones en las Antillas. Entonces, así termina esta guerra. Los franceses pierden la jugada en América del Norte. La historia se inclina en favor de las culturas anglos, y las culturas francesas empiezan a encogerse. Ya se van encogiendo en el mapa, se van encogiendo, y van a quedar en unos asentamientos muy particulares. Aún quedará la Luisiana, pero después ya va a ser comprada, y quedará otro territorio totalmente distinto, que va a dar origen a 2 naciones, pero a una nación con 2 culturas, una nación bicultural, que es la nación del Canadá. Y esa nación va a quedar con el predominio francés, pero los ingleses van a eventualmente terminar dominándola. De esta nación bicultural, con una característica tan fuertemente francesa, pero bajo la dominación de los ingleses, porque cuando ya Estados Unidos nazca como nación y se independice, los ingleses van a crear un predominio histórico fuertísimo de esta nación. En el futuro vendrán figuras como Alanis Morissette, que estábamos escuchando, y muchos otros que vienen de esta incultural entre ingleses y franceses. Entonces, después de que termina esta guerra y ya quedan planteadas las cartas, sí, los franceses pierden la jugada, los ingleses la ganan. Ya en ese momento, una vez que los ingleses hayan derrotado a los franceses, ¿como para qué necesitan los colonos a los ingleses? ¿Como para qué? Ya los franceses no son una amenaza. Entonces dicen, bueno, estos ya están empezando un poquito como a estorbarnos por un lado, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Pero resulta que, por un lado, ya su necesidad deja de ser perentoria, pero por otro lado pasan una serie de circunstancias. Resulta que en Inglaterra ha llegado al poder un tipo que se llama Jorge III, y Jorge III quiere ser rey,
y quiere ser rey de verdad, verdad. Jorge II había ampliado el imperio británico, pero Jorge III quiere ser rey de verdad, verdad, o sea, quiere ser un monarca absoluto. Eso en Inglaterra ya no se puede. Ya no se puede porque ya se ha creado el Parlamento, Oliverio Cromwell ha ejecutado a Carlos I, ya se ha creado una forma de monarquía en la cual el rey no decide absolutamente, sino que tiene que consultar al Parlamento. Entonces, pero eso solamente ha pasado en Inglaterra. En el resto de las naciones europeas, los reyes todavía tienen un poder absoluto. En Francia el absolutismo todavía está en un momento tremendo. Entonces Jorge tiene la nostalgia de querer ser rey, cosa que rey absoluto, tremendo, poderoso, cosa que no puede en Inglaterra, porque ya las circunstancias no se van a dar. Entonces va a intentar hacerlo en América. Pero esta pretensión del rey inglés de ser un monarca absoluto le va a salir muy caro a la corona británica y a los ingleses mismos. Quieren montarla de rey cuando ya no se usa, ¿me entienden? Cuando ya ni en Inglaterra eso funciona así, ni en las colonias le van a permitir el chistecito. Y este chistecito le va a salir muy costoso. Entonces aquí se van a unir dos factores. Por un lado, él quiere ser rey en las colonias en América y quiere empezar a ejercer un control sobre un montón de colonias cuya naturaleza es precisamente la autonomía. Entonces ahí va en contravía. Por otro lado, la guerra esta contra los franceses le ha salido costosísima a Inglaterra. Y los ingleses están pensando que hay que reembolsar ese billete, porque fue un billete largo que se les fue en la guerra, y se ponen a hacer las siguientes cuentas. A la hora del té, los que se beneficiaron, literalmente hablando, los que se beneficiaron con el resultado final de la guerra fueron las colonias americanas. Así que las colonias americanas, que quedaron con el predominio de la América del Norte, de todos esos territorios, serían las que debían pagar el billete en impuestos para que nosotros nos recuperemos del tiestazo que nos dio en las finanzas el haber metido en una guerra tan grande y con tantos teatros y con tantos escenarios por todas partes del mundo. Entonces, que lo paguen las colonias. Entonces empiezan a tratar de clavar a las colonias con impuestos, cosa que va a ser muy complicada, porque las colonias dicen, bueno, pero a ver, ¿como para qué les vamos a pagar impuestos a ellos? Primero, ¿para qué los necesitamos sin estar ya los franceses? Segundo, ¿como para qué les vamos a pagar impuestos? ¿Qué derecho tienen de venirnos a cobrar impuestos? Es el derecho, es la legitimidad de los impuestos. Esta guerra no es que ellos la hayan ganado solitos heroicamente, como dicen, gracias a la toma de Quebec, a través de la subida por ese acantilado de la artillería. No, esta guerra la hemos venido peleando nosotros hace mucho tiempo. Este episodio ya es como, digamos, la cuenta final, pero nosotros hace rato que nos estamos dando guerra con ese combo y nosotros hemos sido los que finalmente hemos puesto el cuero aquí. Entonces, no creemos que sea necesario que paguen los impuestos. ¿Por qué vamos a pagarles impuestos a ellos? Si nosotros huimos de allá, precisamente para no tenerlos encima. Entonces, esto de no tener impuestos, no vamos a pagar impuestos si no tenemos representación en el Parlamento británico. O sea, sin representación no puede haber impuestos. Es una parte del argumento. El otro argumento es, vendí la lora por no cargarla, como habíamos dicho la vez pasada. Me vine de allá para no aguantarme a los ingleses, para no aguantarme al rey, ni la monarquía, ni los impuestos, ni la intolerancia religiosa, y ahora viene el rey dizque a montármela. Entonces, ¿como qué le hace pensar que lo que yo no me aguanté allá, si me lo voy a aguantar aquí? No, señor. Usted no puede venir a montarla de rey acá, porque es que aquí no queremos ningún rey, no es que por eso fue que nos vinimos a hacer colonias independientes para no tener rey. Entonces usted aquí no puede ser rey y no puede venir a cobrarnos los impuestos, porque los impuestos no los vamos a pagar. Esto también va a generar, por un lado, oposición en el mismo Parlamento británico, porque hay una sección del Parlamento británico que dice, empiezan a cobrarle impuestos a las colonias americanas y terminan subiéndonos los impuestos a nosotros para financiar los costos de esa guerra, y resulta que eso no es chévere.
y tiene un antecedente gravísimo, y es que en Inglaterra la monarquía se volvió constitucional precisamente porque el rey quería cobrarle los impuestos que le provocara al pueblo por las guerras en las cuales se metió, y por eso a Juan Sin Tierra le van a meter el concepto de la Carta Magna, que es un concepto mediante el cual el rey no le puede cobrar impuestos a su pueblo, como y sobre todo a la nobleza en la medida en que él quiera ni como él quiera, sino que tiene que consultar con ellos el tema de los impuestos. La Carta Magna es el antecedente de lo que van a ser las constituciones, no es un texto, es un concepto, pero es el antecedente. Y ya después, cuando venga todo el movimiento del Parlamento, y cuando Oliverio Cromwell vaya a ejecutar a Carlos I, y cuando después limite la monarquía a un consenso que tiene que lograr con el Parlamento, el tema de los impuestos es crucial. Entonces, a un sector del Parlamento inglés no le parece buena idea cobrarle impuestos a las colonias porque eventualmente les van a subir los impuestos a ellos, eso ya se ve venir y eso no les parece chévere. Otros creen que podría ser una fuente de financiación, pero hay un sector que se opone. Entonces, en este punto se les empiezan a ir las luces porque eso no tiene viabilidad. Entonces, por un lado, empiezan a exigirle a mandar tropas a las colonias, las tropas habían venido por todos los lados, pero entonces ahora las tropas se van a quedar, ya no, en esto todavía no hay cuarteles, entonces las tropas se van a quedar en las casas de los colonos en América. Tampoco es buena idea. Eso de que vayan entrando a su casa, se queden allá los del ejército, se porten como quieran, y usted tenga que recibirlos y alimentarlos y darles de comer, no gracias, por un lado. Por otro lado, le empiezan a poner un impuesto al timbre, un impuesto, es decir, hacen un peaje ahí. Cuando alguien en América quiere comprar un pedazo de tierra, tiene que pasar por donde los ingleses y pagarles un impuesto por el hecho de ponerle un sello a ese acto de compra de propiedad. Eso es montar un peaje donde nadie lo está llamando a usted, el impuesto del timbre. Esto les parece completamente fuera de toda proporción. ¿Usted quién es para venir a poner timbres aquí? Si eso yo lo puedo hablar con él y firmar con él directamente, ¿para qué necesito que usted me venga aquí a certificar esto en un papel? Eso era un papel inglés, donde usted paga un impuesto por la ratificación de esa transacción. Y como por qué, a cuenta de qué se va a venir usted aquí. Entonces hay una rebelión contra el impuesto de timbre. Gran Bretaña entonces empieza a establecer un control sobre el contrabando, y resulta que ahí ya hay holandeses, ya hay alemanes, ya hay suecos, ya hay un montón de gente que comercia con quien quiera. Entonces los ingleses quieren que solamente comercien con ellos, monopolio. Entonces las colonias dicen, pero monopolio ¿a cuenta de qué? ¿Por qué repetimos tanto a cuenta de qué? Porque es que estas colonias son colonias autónomas, independientes, proyectos privados que se realizaron como una utopía religiosa huyendo de la intolerancia en Inglaterra. No son proyectos imperiales. Entonces estábamos viendo la vez pasada en España, en la América española, la rebelión contra la corona acarreaba la muerte, y eso fue lo que Aguirre, el de la ira de Dios, lo va a poner en situación de maldito, que se rebeló contra el rey, porque el proyecto de América Ibérica, de la América española, era un proyecto imperial, un proyecto de la corona, en nombre de la fe católica y de la corona. El proyecto en América es distinto, no es un proyecto imperial. Surge como un proyecto independiente para poder realizar las diferentes interpretaciones religiosas que llevaron a crear las 13 colonias. Aquí la monarquía no está jugando ningún papel. El intento por controlar a las colonias, por establecerles monopolios como se podía hacer en la América española, allá no vale. En la América española vale porque es un proyecto imperial, aquí no vale porque es un proyecto independiente. Entonces cada paso que toman los ingleses, tratando de establecer un control monárquico real sobre las colonias, va en contravía de la naturaleza misma de esas colonias, va en contravía de las condiciones históricas en las cuales empezó ese territorio.
Entonces cada intento de estos le sale en reversa a Jorge, se quiere meter de rey donde no necesitan rey, y cada vez que toma una medida de estas y cada vez que quiere pisar más duro, le salen las cosas al revés, y lo que hace es ir radicalizando a los colonos y convenciéndolos de que en algún momento esto va a llevar a una situación crítica, porque así no vamos a poder seguir. Empiezan a coartarles la libertad de comercio, y esto no tiene sentido, porque no hay ninguna razón. Además, hay un peso de fuerza. El peso de fuerza es que los habitantes de estos territorios de las colonias ya son 2 millones. 2 millones entre todo el mundo, entre holandeses, entre alemanes, entre americanos, ya pues entre gente nacida ya en las tierras, entre comunidades negras que están llegando ya en la esclavitud. Hemos dicho, el combo completo son 2 millones. Es decir, ya no estamos en las condiciones de indefensión en que llegaron los del Mayflower y en que llegó John Smith y conoció a Pocahontas. Ya no son unos puñados pequeñitos de peregrinos que solamente podían sobrevivir con la ayuda, el trato y la armonía con las naciones indias. No, esto ya es un combo grande. Son 2 millones en estas tierras, 2 millones de europeos. Inglaterra en ese momento tiene 5 millones. O sea, ahí la cosa se va emparejando. Las tasas de población van creciendo muchísimo. Entonces dicen, ya realmente nosotros no los necesitamos, porque podemos empezar a hacer valer nuestra presencia en estas tierras simplemente porque la población ya es muy grande, y con ese solo hecho ya nos podemos defender. Entonces no los necesitamos para nada. Si no los necesitamos, porque ya no están los franceses. No los necesitamos porque ya somos lo suficientes para podernos mantener y afianzar en este territorio, pues menos vamos a necesitar que nos vengan a cobrar impuestos, a establecer monopolios de comercio, a meternos los soldados en la casa, a ponernos a mantenerles el ejército. Digamos, todo lo que nos están planteando no solamente nos es innecesario, sino que además nos estorba. O sea, nos están teniendo una política como si tuvieran un montón de ventajas aquí que no tienen, como si tuvieran un montón de derechos aquí que no tienen. Entonces, miren, no están ni tibios si ustedes creen que por ese lado se va a poder seguir la cosa. Entonces, aquí va a haber, digamos, la situación se está haciendo terriblemente tensa, y en ese momento los ingleses, la corona de Jorge III, con sus ganas de ser rey, en lugar de entender hasta dónde puede y hasta dónde no puede ir, va extremando las medidas cada vez más. Entonces esta situación iba a hacer que a la Compañía de las Indias Occidentales les va a dar una concesión para el té, para que puedan vender té en América, y eso perjudica a los colonos. Entonces el té, esta concesión a las compañías de las Indias Occidentales en América, va a ser el equivalente en el proceso americano al florero de Llorente nuestro. Es decir, la chispa que va a detonar que esto se vuelva ya un conflicto armado, y es que se va a hacer un boicot al té. Entonces, la parte del Parlamento que no estaba de acuerdo con los impuestos para los colonos va a apodar a estos colonos y a la gente que está haciendo estos movimientos, los va a llamar los hijos de la libertad. Esos hijos de la libertad son los que van a hacer un día, con disfrazados de indios para no ser identificados, un boicot al té. Van a arrojar las bolsas de té al mar, y ese boicot va a ser la chispa, y aquí va a empezar todo el movimiento para llegar a la libertad y al surgimiento de esa nación. Encuentra el costo de la libertad enterrado debajo de la tierra. La madre naturaleza, la madre tierra, te va a tragar y va a dejar tu cuerpo tendido. Empieza la lucha por la independencia a partir del boicot del té. Entonces, a partir de esto, los ingleses lo que hacen es reforzar las medidas. Entonces Jorge III
la mete con todo. Entonces ya no es solamente en Boston donde tienen que a poder recibir a los soldados, sino que eso lo generaliza a todas las colonias y empieza a suprimir las autonomías y trata de aislar a Boston. Aquí hay un triángulo que es donde se está dando todo el movimiento, que es el triángulo Virginia, Boston, Filadelfia. Entonces la idea es aislar a Boston como una medida ejemplar. Y al tratar de castigar a Boston con medidas ejemplares, lo que hace es radicalizar a las colonias. Entonces le sale una vez más el tiro por la culata, porque ya lo que va a hacer es lograr que todas las colonias se pongan de acuerdo, empiecen a buscar la independencia cada vez más. Entonces esto ya se va volviendo, de aquí para adelante ya se vuelve un movimiento de independencia. Y a partir de esta situación con Boston y del castigo por todo eso, entonces ya empiezan las batallas y ya se va desatando el conflicto y empieza, digamos, una cantidad de cosas que son, por un lado, las batallas, que son las batallas de Concord y las batallas de Lexington, que son cerca a Boston, y una batalla que se llama la batalla de Bunker Hill, que es la primera victoria, por un lado, pues digamos, porque este conflicto dura mucho tiempo, digamos, va a durar unos 8 años, entonces aquí pasan muchas cosas. Pasa que empieza una cabalgata para avisarle a las colonias, a los americanos, a la gente nacida allá, cómo y de qué manera se están moviendo los ingleses. Eso es una cabalgata, se llama la cabalgata de Paul Revere, y es un hecho importante en el imaginario que se va a crear a partir de esto, y va a quedar inmortalizado en el poema de Longfellow, que va contando esta cabalgata, avisándole cómo se están moviendo las tropas, hacia dónde se tienen que ir. Entonces ya empieza la guerra. Ya en ese momento Tom Paine va a sacar una declaración del sentido común, un libro que es el primer bestseller, que se habla de la declaración del sentido común. Ahí digamos que esto es una cosa que simplemente hay que mirarlo para saber que esto ya no tiene vuelta de hoja, y empieza. Entonces va a haber un consejo, unas reuniones continentales, sí, una reunión, un consejo, llamamos continental, porque estamos hablando de la gente del continente de estas tierras de América, frente a los insulares, a los isleños, que son los británicos, que vienen de las islas. Así ya se nos va partiendo, ¿sí?, la historia por la mitad. Entonces, a partir de la reunión continental que estaba dirigiendo George Washington, se hace ya cuando llegamos a la conclusión de que no se puede negociar con los británicos, porque no ceden, porque no están dispuestos a entender nada. En ese momento se forma un ejército y ya empieza la confrontación. Entonces este ejército empieza a pelear en los bosques, empieza a pelear con unos rifles. Los rifles tienen el tambor rajado, mientras que los ingleses peleaban con mosquetes, peleaban en el estilo tradicional de la disciplina inglesa, y los otros más bien se hacían en los árboles y les disparaban con los rifles. Eran cazadores, básicamente habían sido cazadores, y empieza la guerra. En esta guerra no van a estar de acuerdo mucha parte de los ingleses, porque esto ya no es una guerra de ingleses contra franceses, ya no es una guerra de ingleses contra indios, sino es una guerra de ingleses contra ingleses, o sea, de los británicos contra sus hijos. Eso no les parece chévere allá en la Gran Bretaña, a la gente no les parece chévere en el Parlamento. Eso tiene un toquecito fratricida ahí harto, que a ellos no les parece rico. Entonces tampoco es una guerra popular en Gran Bretaña. O sea, los británicos tampoco están convencidos de que esto valga la pena realmente hacerlo. Y siguen la guerra. La guerra va a durar 8 años, entonces tiene un montón de fases. Tiene las fases del libro de Tom Paine, tiene las fases de las reuniones continentales, y tiene todas las fases en las cuales ellos van empezando a salir y van empezando, digamos, a perder la jugada. Ahora, hay una cosa que es fundamental en la decisión de las colonias, y es que los ingleses, los británicos, bajo el mando de Jorge III, quieren limitar la expansión de las colonias hasta los montes Apalaches. Y eso para las colonias es imposible, porque el proyecto de ellos en sí mismo es un proyecto de expansión. Por esa razón no lo van a aceptar. Y dice, ahora,
¿Para qué hacían eso los ingleses? Los ingleses lo que estaban haciendo era protegiendo a los indios para evitar un conflicto de la expansión y de esa manera mantener un control sobre la zona. Muchas de las naciones indias que ya habían sido desalojadas de estas colonias están empezando a vivir al otro lado de los Apalaches. Entonces la idea era crear una barrera geográfica. A partir de los montes Apalaches ustedes no siguen avanzando. ¿Que no seguimos avanzando? Usted no es quien para decirlo. Le repito, usted no es quien para decirlo. Entonces eso va a convencerlos aún más de que ellos no tienen absolutamente nada que hacer con los británicos allá. Y ya se va a desatar la guerra propiamente. Y la guerra pues va teniendo un montón de confrontaciones, de fases. Y en la mitad de la guerra va a haber un momento en que se va a producir una declaración de independencia. Esta declaración de independencia, esto no se produce, digamos, la guerra no para ahí, la guerra va a continuar, pero la declaración de independencia es el acto por el cual va a quedar claro que ellos ya no van a ser de ninguna manera súbditos de los británicos. No lo eran en principio, pero ahora oficialmente no lo son. Esta es la famosa declaración, la famosa acta que van a firmar Thomas Jefferson, John Hancock, inclusive John Hancock, como esto era un acta de traición, si llegaban a perder las colonias, iban a ser ahorcadas por esto. Eso es un acto de traición. Entonces John Hancock escribió la firma bien grande para que el rey la pudiera leer sin las gafas, o sea, bien grandota. A esa la van a firmar George Washington, Samuel Adams, Benjamin Franklin, la van a firmar todos, 56 la van a firmar el acta de independencia. Esa acta de independencia es la primera que reconoce que todos los hombres han nacido iguales ante la ley. Nosotros, el pueblo, afirmamos como una verdad evidente en sí misma que todos los hombres han nacido iguales ante la ley. Esa declaración de independencia es de la mayor importancia porque ahí es donde surge por primera vez en un documento el Estado moderno. Porque la Carta Magna en Inglaterra es un concepto, no un documento. El Parlamento es un hecho, no un documento. El primer documento que empieza a entender y a explicar la igualdad ante la ley es la Declaración de Independencia Americana, que está basada en la Constitución de Virginia y que ellos van a firmar ahí. Ese acto es trascendental. Después vamos a ver, desde el punto de vista del mundo de las ideas, cuál es la importancia que esto tiene, porque ahí es donde realmente las cosas van a adquirir un carácter poderoso, teniendo en cuenta todo lo que estaba pasando en ese siglo XVIII, donde empiezan a nacer los estados modernos, donde empiezan a nacer los estados de derecho. Pero ahí todavía no terminamos. La guerra sigue, el acta ya está, esa acta es fundamental. Mientras tanto, Benjamin Franklin se va a hacer lobby a Francia a ver si los franceses, mira tú qué cantidad de carantoñas con los franceses. Empezamos todo este rollo por una guerra con los franceses y ahora que se van a independizar, a pedirles la manita a los franceses, que eran los que habían, en principio, todo esto lo provocó por el resultado de la guerra de los 7 años, y Benjamin Franklin diciéndole a los franceses, venga, ayúdenos a sacar a los ingleses de aquí, sabiendo que los franceses y los ingleses siempre han estado en enemistad, en esa época eran enemiguísimos. Y el rey la piensa, el rey francés la piensa, y dice, a ver, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque es que, mire, de todas maneras, esto es un proyecto contra la monarquía. Yo, si apoyo con tropas a los americanos, estoy ayudando a tumbar un rey, y yo mismo soy un rey. Esto es cuchillo para mi propio pescuezo. Pero por el otro lado, todo lo que debilite a los ingleses, a mí me conviene. ¿Qué le hago? A ver, pensemos. Y es una posición parecida a la que en la Primera Guerra Mundial tenían los alemanes, cuando Lenin les propone que si dejan pasar el tren con los revolucionarios por la frontera alemana hasta Rusia, ellos sacan a Rusia de la guerra, y los alemanes piensan, ahí va una revolución obrera, eso se nos va a devolver en algún momento, pero fundamentalmente lo importante es sacar a Rusia de la guerra. Es una coyuntura parecida, donde usted sabe que lo que usted está incentivando se le va a voltear, pero que inmediatamente es buena cosa porque debilita a su enemigo.
la piensan, de ahí se quedan un ratico pensando y el Benjamin Franklin, échales carreta y échales carreta. Ese es el mismo del pararrayos, ese es un duro, un tipo científico, tiene una cantidad de facetas, y échales carreta a ver, solamente hasta cuando empiezan a tener una victoria, solamente hasta cuando Bunker Hill, cuando prueban que pueden ganar, entonces los franceses los apoyan, porque ya la apuesta es segura. Ellos lo que no quieren cazar es una apuesta que no estén seguros de que van a ganar a la hora del té. Entonces apuestan ahí sí. Antes Lafayette ha ido de voluntario con su propia fortuna, por eso Lafayette está consagrado entre los patriotas. Y mira tú que los franceses son los que van a apoyar también, porque es que ya meterse de lleno contra las tropas inglesas, usted solito, siendo Inglaterra lo poderosa que es, ahí se necesita barra, pues se necesita ayuda. Entonces la relación de estos pueblos con Francia va a ser muy paradójica en la vida. Es por la guerra de 7 años que va a empezar la guerra de independencia, cuando los franceses fueron derrotados. Es a los franceses a los que le van a pedir ayuda para poder ganar la guerra de independencia. Más adelante, Francia siempre va a estar ahí. Francia les va a regalar después, mucho tiempo después, la Estatua de la Libertad. Mucho tiempo después van a ser aliados con Francia en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, y en la Segunda Guerra Mundial es por Normandía, por donde va a empezar la gran invasión que determine el curso de la guerra. Y digamos, las miguitas con Francia van a estar presentes en todo este relato. Es como digamos, como un telón de fondo que siempre va a estar ahí. Entonces los franceses les dan una manita ahí. Inclusive los españoles les van a dar una mano ahí, porque el enemigo es Inglaterra. Inglaterra se va a cobrar el favorcito. Cuando llegue la hora de la independencia de las colonias de España, Inglaterra las va a apoyar para cobrarse del favorcito de haber apoyado a los americanos en su guerra contra los ingleses, unas por otras. Esto, digamos, todo esto es un teatro de lo que está pasando en Europa, pero esto ya está pasando acá. Entonces, finalmente, después de todo esto, después de todas las cosas que van pasando, ya sigue toda la guerra y tal. Ya en ese momento los franceses entran, y ya cuando los franceses entran, ya esto está de un cachito. Ya los franceses van a entrar cuando ya se va a acabar, y ya se define 2 años después de la declaración de independencia del acta, de la de Benjamin Franklin y Thomas Jefferson. 2 años después de eso es que intervienen los franceses. Y la declaración es en 1776, el 4 de julio de 1776, que es el que ellos definen como su fecha de independencia. Los franceses entran 2 años después. La guerra va a terminar en 1786, propiamente dicha, pero ya estaba, ¿me entiendes? Con la declaración de independencia ya estaba. Entonces, finalmente, después de todas estas escaramuzas y de estas confrontaciones, en 1783, el Tratado de París, fíjese usted la paradoja, el Tratado de París confirma la independencia americana. Y la independencia americana hace que los ingleses salgan del territorio, acepten su derrota y salgan del territorio. Y ya los ingleses se van, se fueron de ahí. Ahora, este proceso, de todas maneras, deja pocas heridas, porque a la final, más adelante, entre los ingleses y los americanos, va a haber una relación mucho más fraterna, mucho más de alianza, mucho más de parcería, que de antiguos enemigos. O sea, aquí la cosa queda de todas maneras, con el tiempo estas heridas se van a curar rapidito, y la fuerza de lo que va a surgir ahora va a tener mucho más importancia en el imaginario de ellos que la presencia misma de los ingleses. A partir del Tratado de París, en el momento en que los ingleses se retiran, nace una nación. Aparece por primera vez la nación americana. Y aquí nacen las 13 colonias. Ya, digamos, las 13 colonias se van a poner de acuerdo para hacer un país. Y este proceso es bien interesante. Entonces, ¿cuáles son? Pensilvania, como ya lo estábamos oyendo, New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, van a ser Maryland, Delaware, New Jersey, Virginia,
Carolina del Norte, Carolina del Sur, Georgia, son las primeras 13 colonias. Entonces después van a adoptar una bandera, ya que estamos en estas, y cogen en una bandera y le ponen esas 13 estrellas, que son las primeras 13 colonias, y bueno, listo, ya hay bandera. Ya hay bandera, ya hay constitución, y ya después de esto son cuando 4 años después del acta de independencia es cuando hacen las enmiendas, las 10 enmiendas, que son las primeras garantías de los derechos individuales, y se va a empezar a formar un país, ya una nación. Esta formación es muy interesante porque cualquiera diría que una vez que los ingleses han salido del territorio, se agarrarían todas las colonias entre sí por el poder o por el Estado, ¿cierto? Eso es lo que normalmente pasa en los procesos de independencia, es que después del enemigo común, todo lo demás los divide. Pues no, aquí no se van a dividir. ¿Y sabe por qué? Porque tienen un objetivo común, y es la expansión hacia el oeste. Todos tienen claro que se van a expandir hacia el oeste, o sea, por todo el territorio de las Naciones Indias. Y aquí están, digamos, las grandes fuerzas de la historia. A partir del momento en que se crea esta nación, en que estas 13 colonias se ponen de acuerdo para hacer un Estado federal, ¿sí? Un Estado que las gobierne, pero que cada una sea autónoma, porque acuérdese cuál es el carácter de estas colonias. Es un carácter autónomo en primera instancia e igualitario. Es un carácter en el cual ellos dicen, bueno, pongámonos de acuerdo en muchas cosas. Va a haber un banco federal, que es el que maneja el billete, vamos a hacer una serie de estados que vamos a estar juntos, de razón por la cual se llaman Estados Unidos, porque son un poco de estados que se unen, ¿sí? Y vamos a tratar de sacar un destino común. A partir del momento en que estos pueblos conforman esta nación, y que todos están de acuerdo en que la expansión es un destino manifiesto, es decir, ellos sienten que el proceso de expansión hacia el oeste es una parte fundamental de su presencia y de la razón por la cual llegaron a esas tierras. A partir de esto, las Naciones Indias están condenadas. Los proyectos de este nuevo país que ha nacido, con la existencia de las Naciones Indias, que han estado durante siglos habitando estas tierras, se vuelven incompatibles. Y ahí hay una diferencia fundamental con la América española. Aquí no va a haber mestizaje, porque son familias enteras, primero, y porque lo que van a hacer es una tierra que la van a reubicar en los términos de esta nación que acaba de surgir. Entonces, las Naciones Indias ya no las necesitan para sobrevivir. Ya son más de 2 millones, ya no es el caso de los peregrinos del Mayflower que estaban indefensos. Más bien se les van a volver una oposición para su toma de las tierras y para la expansión de su proyecto. Aquí se sella el destino de las Naciones Indias. Y ese destino será una mano de guerras, porque van a pelear, las Naciones Indias van a pelear hasta el final. Y después de las guerras va a venir el declive, después va a venir ya el exterminio y al final la caída en las reservaciones. Digamos, esto va a pasar mucho tiempo después, o sea, esto no ha ni empezado. Pero aquí, con este proyecto, quedaron condenadas las Naciones Indias en la historia, en los territorios de la América del Norte. Digamos, la historia es así de tesa. 2 mundos se van a encontrar, uno de ellos va a desaparecer y el otro va a tomarse la totalidad de esas tierras. Entonces, nace esta nación. Ahora, hay muchas preguntas. ¿Cómo es posible que este grupo de personas que hicieron la Declaración de Independencia pudieran trabajar juntas, ponerse de acuerdo para la foto si tenían 1000 diferencias? Bueno, hay unas cosas que tienen claras. ¿Cómo hacemos para seguir manteniendo una esclavitud cuando hemos firmado una declaración que dice que el hombre nace libre e igual ante la ley? Esto es una inconsistencia. Sí, por supuesto, es una contradicción de origen. Pero si nos ponemos a discutir el tema de la esclavitud, como entre las 13 colonias hay estados que tienen cultura de plantaciones y una economía basada sobre los esclavos, si nos ponemos a discutir ese tema nos rompemos. Y lo que vamos a hacer es crear una nación, no romperla.
Ya veremos fue que cuando esto se dirimió, sí efectivamente creó una ruptura terrible, que fue la guerra de secesión. Como saben que eso se va a poner espesísimo, lo vamos a dejar para después, aunque sea una contradicción flagrante el afirmar la libertad y mantener la esclavitud. Bueno, entonces eso lo vamos a hacer después. ¿Qué vamos a hacer con la religión? Cada uno es un proyecto religioso que se proclama autónomo porque cada uno tiene una interpretación de lo que es la palabra del Señor. Entonces esto va a ser un Estado laico, fundamentalmente laico. Aquí no puede haber ninguna relación entre la religión y la política. Primero, porque la política y el poder corrompen el alma. Así que un religioso no puede estar metido en política porque el mismo ejercicio del poder pone en peligro su fe y su alma. Están diferenciados. Nadie le va a imponer la fe a nadie. Hay libertad de cultos. Y esto es un Estado laico desde el principio. Entonces ahí nos pusimos de acuerdo, ¿sí? Y hay diferentes cosas. Ellos tienen muchas divergencias, pero tienen muchos puntos en común. Y con esos puntos en común van a ser una nación. Lo importante, lo verdaderamente importante de este hecho son las ideas. Lo que está pasando, lo que esto implica, lo que es este siglo XVIII, la importancia de la ilustración, la fuente de las ideas, el surgimiento de los estados de derecho, todo ese imaginario histórico del Estado moderno se desarrolla en este punto del relato, y eso es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde la guerra de 7 años que va a llevar a la independencia, desde el boicot del té, desde los impuestos del timbre, desde las pretensiones extrañas e imposibles de Jorge III, desde Washington y Jefferson y Samuel Adams, desde la Declaración de Independencia, desde Thomas Paine y su sentido común, desde el surgimiento de una nación, desde las 13 colonias que empiezan a articular un nuevo panorama en la historia, y desde las ideas que van a salir de esto en la narración, Diana Uribe, en la producción Jessy Rodríguez, y para ustedes feliz fin de semana.